De entre los textos que hemos compartido voy a abrir alguno. Digamos este. Este es un texto que tiene que ver con la nutrición en los Andes prehispánicos, pero hay algunas referencias que nos pueden servir de entrada, ¿no? Veámoslo rápidamente. Estas referencias tienen que ver con, en primer lugar, con la destrucción, con la desestructuración, digamos, de ese mundo, ¿no? Y a partir de ahí, me parece que concluye la parte que vamos a revisar en el reconocimiento de que esta desestructuración tuvo que ver con que se afectó, ante todo, es el elemento vinculante al que en las dos últimas reuniones estábamos haciendo referencia como del tipo simbólico ritual, ¿no? Entonces vamos a ver lo que nos dice aquí Antúnez de Mayolo. En 1532, al producirse el descubrimiento del Perú, el clima era distinto del que hoy existe. Esto es algo que a veces perdemos de vista, ¿no? En Sujanca o Jalca, la línea de nevados permanentes se encontraba por los 4.500 metros sobre el nivel del mar, más bajo ostensiblemente que el que muestra ahora, ¿no? Y las nieves perpetuas cubrían unos 20.000 kilómetros cuadrados, mientras que sus abundantes nevadas estivales descendían a los 4.300 y aún 4.200 metros sobre el nivel del mar, cubriendo entonces el albo manto entre 50.000 a 100.000 kilómetros cuadrados. Actualmente, la línea de las nieves perpetuas se encuentra cerca de los 5.000 metros sobre el nivel del mar y cubren apenas una superficie de 5.000 a 7.000 kilómetros cuadrados. De acuerdo a esta información, se puede percibir claramente que en los últimos 5 siglos, de hecho, estamos experimentando una fase en los ciclos climáticos tendiente, claro, a un calentamiento que sabemos ahora se ha acelerado por acción humana, ¿no? Pero aún así ya eso estaba en curso, precisamente más o menos a partir de este momento, ¿no? El autor está tomando como referencia. En el siglo XVII, dice, Cobo refería que había cruzado 27 ríos costeros peruanos y que ninguno de ellos lo hizo a vado, es decir, debió cruzarlos en balsas o puentes. En nuestros días no pasan de 18 los ríos que no pueden ser cruzados a vado, ¿no? Ahí tenemos, como lo dice el autor, una imagen gráfica de cómo ha ido eh, cambiando el clima y sus repercusiones, en este caso, en la disponibilidad de agua. A partir del siglo XVI se inició un aumento de la temperatura mundial, la que implicó el ablandamiento de las nieves perpetuas, eh, en todas partes, claro, ¿no? Este aumento de temperatura implicó un correlativo incremento de calor a lo largo del eje llano, Yunga, Quechua, Suni, Puna y Janca, aumentándose el potencial de rendimiento de los cultivos, pero con una reducción de las áreas regadas por la disminución de la escorrentía, a consecuencia de la disminución de la precipitación pluvial y de los deshielos. Va cambiando entonces el medio físico. El súbito despoblamiento del Perú, además, en una decena de lustros, conllevó la destrucción de la tecnología de alta productividad y rendimiento agrícola que hasta entonces se había creado. Hay documentos que
dan una muestra de ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una eh, cita de Ciesa, Pedro Ciesa de León. Alrededor de 1550 escribía lo siguiente: no es pequeño dolor contemplar que siendo aquellos incas gentiles e idólatras, tuviesen tan buen orden para saber gobernar y conservar tierras tan largas, nosotros siendo cristianos, hayamos destruido tantos reinos, porque por donde quiera que han pasado cristianos conquistadores y descubriendo, otra cosa no parece sino que con fuego se va todo gastando. Me parece que en algún momento hice mención a la carta, una especie de testamento que escribe el último de los que estuvieron en Cajamarca, Mancio Serra de Leguízamo. El texto debe estar en la red, ¿no? Más en una actitud de querer salvar su alma, ¿no? Y es difícil que alguien que está en ese trance, ya por morir, mienta, pues, ¿no? Y él también, en un tono desgarrado, pide perdón por lo que han ocurrido, en un tono mucho más patético que lo que está señalando aquí Ciesa. Continúa. Los conquistadores y primeros inmigrantes vinieron al Perú acicateados por el oro de la leyenda e interesados en hacer fortuna a breve plazo, ¿no? Los llamados peruleros, ¿no? Con la intención de regresar a España, claro, con la riqueza hecha, ¿no? Lo cual era opuesto a la ejecución de acciones para la obtención del bienestar a largo plazo, o digamos que esto era opuesto a la posibilidad de hacer aquí mismo su fortuna y su vida. La intención era regresarse. Tal vez el punto decisivo en esto, ya que viene al caso, se haya graficado muy bien en la batalla de Jaquijahuana, donde están frente a frente las tropas de Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal, que se habían rebelado, y al otro lado el visitador de la Gasca. Antes, claro, Carvajal había insistido con Gonzalo Pizarro a que se corone el rey, que rompa con España, que establezca una alianza con las élites nativas y construya un reino autónomo, ¿no? Pizarro no dio ese paso, ¿no? Y como sabemos, en el campo de batalla, poco a poco los soldados se fueron pasando al otro lado, ¿no? Creo que grafica muy bien esto de que no habían decidido hacer su vida, su futuro aquí. Siempre estaban pensando volver al norte. Eh, Imbuidos en el rol de conquistadores, adquirieron un complejo de superioridad, además, que modeló la psicología colectiva de funcionarios, clero, docentes, encomenderos, comerciantes, terratenientes, etc., que más tarde se establecieron. Esta actitud llevó a considerar el patrimonio cultural precolombino como arcaico y sin valor. Y por ello, no se trató de asimilar y aplicar la tecnología desarrollada por los incas, ni mucho menos se llegó a comprender las políticas con que las culturas prehistóricas o prehispánicas habían logrado una ecología favorable sobre un estrato hostil. Algunos de los cronistas eh, lo dejan ver también, ¿no? Al advertir a Toledo que estaba ignorando lo que sostenía, digamos, la productividad en estas tierras, que era un modo de organizar la ocupación territorial, un modo de organizar el trabajo y un modo de organizar la convivencia. O sea, había un orden aquí, ese orden es el que se trastoca, ¿no? Y bueno, veamos rápidamente algunas referencias que hace el autor, ¿no? Acciones aparentemente intrascendentes implicaron graves consecuencias también. Entre ellas, la más nefasta fue la indiferencia, como los transeúntes, encomenderos y terratenientes vieron, por ejemplo, a sus acémilas y vacunos
romper los muros de champa de las acequias que regaban los pastos, pues con ello estaban destruyendo la capacidad de sustentación de biomasa que quedó reducida notablemente, así como disminuyó la humedad y rendimiento agrícola y susceptibilidad del cultivo en los pisos inferiores, porque era algo así como que arriba se criaba el agua eh, y luego aparecía disponible en mayor cantidad en las zonas bajas. Con ello también se extinguieron las manchas de bosques naturales y de reforestación, así como las especies arbustivas que antes abrigaban el suelo. El fanatismo hispano llevó a introducir en el Perú la costumbre de quemar la cobertura de los cerros en la noche de San Juan, 24 de junio. Hasta ahora todavía ocurre aquello, ¿no? Sobre todo en las riberas de los ríos amazónicos, ¿no? Con lo que se produjo en el país la misma degradación que ya habían logrado para las laderas de sus áreas de origen en España. Esta costumbre de quemar los pastos determinó que especies suculentas y débiles, así como las que se propagan por semilla, sucumbieran ante el fuego y que la espadaña y el iru, pastos duros y de escaso valor forrajero, pero de gran resistencia, se impusieran, reduciendo notablemente la capacidad de sustentación del ganado. Al reemplazar el ganado y no observar las prácticas de manejo de los mismos, también esto determinó que las especies palatables y más nutritivas de pastos desaparecieran ante la intensidad y alta periodicidad del consumo. De esta forma fueron extinguiéndose las especies de pastos que antes habían existido a base de un cultivo asociado, cuya asociación de especies permitía una mutua defensa ante las heladas, granizadas, tórrida radiación solar, etc. Un ejemplo más, ¿no? El ganado introducido al país ocasionó además otra modalidad de extinción de pastos. Los camélidos, al comer con sus incisivos, cizañan, cortan, ¿no?, los tallos de las plantas, por lo que al ingerirlos no dañan el sistema radicular, no dañan las raíces y la planta puede rebrotar. En cambio, los ovinos y bovinos, con sus lenguas, dan una torsión al pasto al que luego jalan, deteriorando el sistema radicular e impidiendo su rebrote. La introducción del ganado caprino y el sobrepastoreo de las lomas, además, pues de las lomas costeras, determinó la extinción de esta riqueza y la iniciación del proceso de aridización por el hombre y su ganado. Esto en las partes bajas. Y bien, terminemos con esto que dice aquí. La organización del Estado inca se sustentaba en una división del trabajo con funciones específicas a ser realizadas en cada estrato, en cada piso altitudinal, en cada ecosistema, digamos, ¿no? En esta lógica de control simultáneo de distintos pisos ecológicos. La ciencia y tecnología de entonces la manejaban sobre todo pues, hombres sabios que lo sabían, claro, en cada comunidad, que formaban el grupo más cercano a las élites, al Inca, por ejemplo, y a sus representantes. Una costumbre ancestral de la que los más allegados debían, ah, por la cual los más allegados debían acompañar al fallecido en su viaje a la eternidad, determinó que en la captura y muerte de Huáscar, igual que en la de Atahualpa y principales, muchos de los amautas se dejaron matar o voluntariamente buscaron la muerte. Con ello, lo más selecto del conocimiento se perdió en pocos días. Las campañas militares de la conquista, las guerras civiles, las epidemias, determinaron además la extinción de gran parte de los pobladores y entre ellos también fallecerían aquellos que en línea de sucesión manejaban pues estos saberes. Eh, Bien, las técnicas agrícolas estuvieron asociadas a ritos y festividades religiosas, como lo señalamos un poco en nuestra anterior reunión. No había esta separación entre
técnica, digamos, puramente procedimental y el ámbito ritual o simbólico perteneciente a otra esfera de la experiencia humana. Lo ritual simbólico sostenía estas técnicas, este manejo de los procesos, el manejo de la tierra, el cuidado del calendario, etcétera. Y estas, claro, fueron perseguidas por los sacerdotes católicos con gran intensidad para extirpar la idolatría. Es decir, al extirpar la idolatría, entonces estaban afectando también un elemento clave en estas tecnologías. A su vez, las fiestas religiosas nativas estaban asociadas con los grandes ciclos de las faenas agrícolas, como hasta ahora se deja notar. Eh, las fiestas a lo largo del año acompañaban momentos clave en el calendario agrícola y se efectuaban de acuerdo a un calendario movible climático. Al ser convertidas en fiestas fijas de acuerdo al martirologio católico, perturbaron todo el sistema de pronóstico del clima, así como el de sembrarse al momento de ser el clima más favorable para maximizar la cosecha. Bueno, dejemos ahí esas referencias, las proponíamos un poco de entrada, ¿no? Pasemos a ver nuestro texto principal ahora, ¿no? Para este tema lo sugiero como consulta principal. El texto de Hanquese. Muy bien, titula así, Criar la vida. Vamos a leer tres partes de este texto y ahora vamos comentándolos, ¿no? Empecemos por la introducción al tema, ¿no? Al tema de la crianza de la vida. No deja de ser de interés que lo ha subtitulado Trabajo y tecnología en el mundo andino. A ver, vayamos al texto. Voy a hacerlo crecer un poco. Déjenme ver. Muevo esto. Un poquito menos. Creo que ahí. Bien. ¿Cómo criar la vida? Los herederos de la cultura occidental entendemos el trabajo, dice, como una actividad económica, fundamentalmente como una actividad económica. Eh, por ejemplo, con referencia al texto que acabamos de ver, el elemento ritual está ausente. Eh, el elemento simbólico vinculado a la sacralidad está absolutamente ausente. El trabajo tiene un sentido estrictamente operativo, económico. Según esta visión, el trabajador se sacrifica para arrancar su existencia, su riqueza y su bienestar material del medio natural que lo circunda. Notemos aquí también, ¿no? El trabajo es experimentado como un sacrificio, se entiende como un sacrificio. Como lo hemos hecho notar antes, remite a los mitos fundacionales. En la vertiente judeocristiana, al trabajo como un castigo por el pecado original, ¿no? Y además, allí mismo en el Génesis, el trabajo es el modo como, ya precipitada la caída del hombre, el trabajo es el modo como mantiene controlado hasta donde es posible el medio natural circundante. Eh, Bien, la naturaleza es para él el conjunto de los recursos naturales con que ha de trabajar. Esto también lo vimos ya, ¿no? La naturaleza, sobre todo en la era moderna, como todo lo demás, tiende a convertirse en un recurso, en este caso, recursos naturales. Y la noción de recurso es económica, pues, tiene que ver con la producción, con la productividad. Producir es para él la realización de su deber fundamental en este mundo. Luego él mismo va a distinguir algunas versiones de esta sensibilidad, ¿no? En el mundo occidental. La definición del ser humano como homo faber, hombre hacedor,
subyace a ideologías occidentales tan diferentes como el cristianismo, el socialismo o el capitalismo. Eh, en todos estos casos, el destino del hombre es someter a la naturaleza, sacar el mayor provecho de ella en términos de productividad y se entiende la vida deseable como una vida con el mayor nivel de consumo posible. Este Homo faber de Occidente considera que por su trabajo recrea el mundo y crea su mundo. En esa condición es que es imagen y semejanza de un Dios creador, no criador, sino creador. Después del trabajo viene el descanso, que es lo deseable, ¿no? En realidad, si fuera posible, deberíamos descansar todo el tiempo, solo que hay que sobrellevar, digamos, las condiciones en esta condición de caída. Después del trabajo viene el descanso y el goce de los frutos de su sacrificio, porque su trabajo culmina siempre en el descanso, sea el fin de semana, sea las vacaciones anuales, sea la jubilación. Eh, Cuando comentamos de paso el tema del trabajo enajenado en Marx, os recomendamos leer un texto suyo. No sé si lo señalamos, pero ahí Marx hace notar que es curioso cómo mientras el trabajador asalariado trabaja, eh, en los momentos en los que puede conversar con sus compañeros, el tema es, digamos, el fin de semana, eh, lo cual deja notar que si por ellos fueran, huirían del trabajo, ¿no? Es lo que él llama el trabajo enajenado y enajenante. El hombre andino, en cambio, dice, tiene una visión distinta del trabajo. Su subsistencia no lo definiría como una actividad simplemente económica o meramente económica. No se considera tampoco un hacedor autónomo en sus labores y el mundo para él no es el conjunto de materiales disponibles o no tiene la condición de un conjunto de materiales disponibles. El mundo es un todo vivo, un mundo animal que le exige respeto y cariño. Su trabajo es cultivar la vida del mundo en la chacra, el ganado, la casa. Todo esto, el ganado también es chacra, la casa también tiene la lógica de la chacra. La tierra, llamada Pachamama, es sagrada y es la madre universal de la vida. Ella es su madre. La chacra y todo lo que ella representa, desde la semilla y la planta hasta la cosecha, merecen un trato de respeto y cariño y exigen una dedicación responsable. El trabajo es más que una simple actividad productiva, es un culto religioso a la vida. Algo de esto mencionamos en nuestra última reunión también, ¿no? Bien, entonces esto es lo que va a desarrollar. A ver, vamos a ver cómo lo presentan. En las páginas que siguen queremos estudiar la percepción andina del trabajo, que es una cuestión clave, ¿no? Tal como Marx lo intuyó muy bien. En el modo como se experimenta el trabajo está la clave para comprender una sociedad, sus límites, sus posibilidades. Este propósito nos exige un esfuerzo metodológico muy particular. Comprender la concepción andina del trabajo exige un esfuerzo metodológico muy particular. ¿Por qué? Porque es otra cultura, pues. Si la mirada es desde la tradición occidental y moderna, hay que tener mucho cuidado al asomarse a este otro mundo. En las ciencias sociales, dice, se ha desarrollado una metodología llamada científica, la que persigue objetividad y garantiza veracidad. Y claro, como ustedes saben, por ejemplo, la objetividad lleva consigo un conjunto de condiciones. Una de ellas, me parece que mencionamos también en nuestra última reunión, es el principio de parsimonia.
eh, procura poner en juego el menor número de variables posible. En esa lógica, decíamos, añadir a lo que se nos muestra bajo la forma de lo extenso, ¿no? La variable fuerza vital resultaría, pues, para nada recomendable, ¿no? Porque estaríamos complicando las cosas cuando más bien de lo que se trata es de simplificarlas. Lo pongo como ejemplo para hacer notar que el principio de objetividad tiene un conjunto de implicancias ontológicas que por lo general pasan desapercibidas. Bien, esta metodología hace abstracción sistemática de todo lo que no es el objetivo propio de su ciencia. Por ejemplo, la dimensión religiosa o la dimensión ética. Se supone que eh, eh, guiado por el patrón de objetividad, la ciencia es éticamente neutra, es éticamente neutral, no tiene compromisos éticos. Eh, por lo menos en la mirada más típica positivista. Según el campesino Aymara, la dimensión religiosa del trabajo le es tan propia como la luz es propia al sol. Hacer abstracción de ello sería perder de vista algo esencial y quitarle el sentido profundo al trabajo. Van Kessel va a hacer mención continua del referente Aymara, pero eh, se puede generalizar también al mundo quechua, sin duda. Lo que pasa es que ha estudiado esa parte del mundo andino ante todo, ¿no? Bien, la pieza central en este estudio, dice, es el relato de elaboración del chuño. Él lo toma como un caso, un ejemplo. Nosotros lo vamos a pasar, está en el capítulo que sigue, pero de todas maneras, ahí está la referencia. A partir de una descripción bastante detallada de cómo se elabora el chuño, luego extrae consecuencias. Vamos nosotros a pasar directamente a alguna de esas consecuencias. Entonces, eh, eh, a ver, un ratito. La tecnología andina, dicen, todavía, es más que un conjunto de técnicas. Eh, es un sistema coherente, inspirado en una cosmovisión propia. Como toda tecnología, ¿no? También eso se puede decir de la tecnología moderna, está sostenida en una cosmovisión propia. Gracias a esta cosmovisión, en este caso la cosmovisión andina, la tecnología andina no forma un dominio autónomo de actividades técnico-agrícolas, separado, decíamos, de otras esferas de la experiencia humana, ¿no? Todo lo contrario, está insertada en el conjunto de la vida familiar y comunal. Los valores tecnológicos se ubican en un lugar muy preciso dentro de una jerarquía de valores de muy distinto tipo. Valores económicos los hay, claro, valores culturales, religiosos, éticos, afectivos, en fin, que intervienen. El prestigio de la tecnología andina estimulará en el comunero la conciencia de su identidad histórica y cultural. Ah, bueno, esto es como una indicación, casi como invitando a interesarse por este tema, ¿no? El Ayu no es simplemente la comunidad humana, sino es todo el cosmos. Eso también hemos visto. Este paradigma incluye tres comunidades: la comunidad humana, la comunidad extrahumana eh, y la naturaleza, que también hace comunidad, ¿no? La armonía del cosmos, dice, es delicada, es precaria. Eh, Entre las tres comunidades existe una interacción vital y simbiótica, a modo de un diálogo intensivo que se desarrolla al filo de la navaja y que continuamente puede sobrepasarse y ser nuevamente ajustada. Ahora sí, me permití compartir un texto de Lucho Mujica que he visto nos está acompañando, es este. Eh,
me permitió compartirlo porque este sí está publicado. Manchacu y Pacha. Es, la primera palabra tiene que ver con asustarse, con el susto, en fin, ¿no? ¿A qué se refiere Lucho por aquí? Invito a que lo vean ustedes con más detalle. Precisamente a esta dimensión de precariedad que hay en el cosmos, a la que está haciendo referencia también aquí Panquese. Acaba de decir que la armonía no es que esté garantizada, pase lo que pase, ni mucho menos, ¿no? Es un orden que hay que cuidar con la mayor responsabilidad. La armonía del cosmos es delicada. En última instancia, como lo hemos venido diciendo también, más que un cosmos, es un caos. O sea, digamos, el caos está ahí siempre como una posibilidad, como la dimensión potencial de la realidad, ¿no? Bien, eh, como cita aquí a Van den Berg, eh, dice lo siguiente: la armonía del cosmos es óptima si no solamente hay equilibrio dentro de cada uno de los tres grandes componentes del universo, sino que también entre ellos mismos. Equilibrio entre la sociedad humana y la naturaleza. Si el hombre respeta la naturaleza, reconociendo las características propias de su vida y sus ritmos, y si se adapta a ellos, la naturaleza mantendrá su equilibrio y dará al hombre lo que él quiere recibir de ella. Equilibrio entre la sociedad humana y la sociedad extrahumana. Si el hombre atiende respetuosa y debidamente a los muchos integrantes de ese mundo, llevando una conducta correcta, relacionándose con ellos por medio de ofrendas y sacrificios, ellos estarán quietos y darán al hombre su protección, bendición y ayuda. Pero podría no ser así. Cuando tratamos la noción de Waka, que refiere a lo sagrado, señalábamos que la dicotomía entre el bien y el mal no está presente aquí. Es decir, lo Waka puede ser protector, puede ser bienhechor, puede ser todo aquello, pero también podría ser lo contrario. Equilibrio finalmente entre la sociedad extrahumana y la naturaleza. El equilibrio interno de la sociedad extrahumana, determinada en gran parte por la sociedad humana, tiene su repercusión sobre el equilibrio de la naturaleza. Yo quisiera hacer notar aquí esto, que, que casi como leyendo entre líneas, ¿no? Acaba de decir que el equilibrio el, de la sociedad extrahumana está refiriéndose a la comunidad de las huacas, ¿no? Determinada, dice, en gran parte por la sociedad humana, se refiere a que aquí hay un modo de entender lo sagrado que me parece no hicimos notar en su momento. Y es que no es que lo sagrado esté allí independientemente de los hombres o independientemente de los seres, digamos, de la naturaleza. Está en relación con ellos. Es decir, por ejemplo, lo sagrado se presentifica, se muestra, aparece en la medida en que es invocado, ¿no? Si no lo es, podría no aparecer, ¿no? Así, los integrantes de la sociedad extrahumana garantizan en principio el equilibrio de la naturaleza, de modo que ella pueda sustentar al hombre. Con esto el círculo se ha cerrado. Todo tiene que ver con todo. Aquí menciona a un compatriota nuestro, Eduardo Grillo, ¿no? Uno de los que animaban el Pratec, lamentablemente fallecido, relativamente joven, ¿no? Según Eduardo Grillo, dice, el Ayu andino incluye tres comunidades. De hecho, el término comunidad es más apropiado que el término sociedad. La comunidad humana, la comunidad de huacas o deidades, y la comunidad de la salca o sacha, se dice en otras partes, es decir, de la naturaleza salvaje, no cultivada por los hombres. Cita a Grillo. En la cosmovisión andina sucede que, así como la comunidad humana hace chakra, bajo la tutela de la comunidad de huacas
y a partir de los elementos de la comunidad de la Salca. Así también la comunidad de Huacas tiene su propia chacra, tienen sus propias chacras constituidas por la comunidad de la Salca y la comunidad humana. Y lo mismo se puede decir también de la Salca, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos que estas variedades de papa silvestre a la que se denomina la papa del sodo, es decir, el sodo tiene también sus chacras, ¿no? Y el sodo a su vez es el ganado del cerdo y así respectivamente. Justamente en la lógica que está empezando a explicar, de una crianza universal, el modo eminente de la relación, porque hemos dicho que se trata de un mundo relacional. Bien, la relación puede ser pues de muy distintos tipos, ¿no? Eh, Eso me hace recordar que en Ser y Tiempo, Heidegger dice, yo no voy a hablar de relación para lo que estoy queriendo decir. Mejor voy a utilizar el término remisión, dice. Eh, Porque relación sugiere algo como abstracto, neutro, como las relaciones lógico-matemáticas. Cuando hablamos de remisión, estamos hablando de algo más material, más específico, más situacional. Algo de esto hay aquí también, en lo que está diciendo Grillo, ¿no? Entonces, eh, se trata de, dice, eh, el agro es central en esta cosmovisión, central en su economía y en su vida social, en su religión y en su cultura. El agro es el templo, es decir, es un lugar ritual también. Y lo ritual allí, como ya lo decíamos antes, no es algo accesorio, no es un añadido prescindible, es clave para el modo como funciona la chakra, ¿no? Porque la chakra viene a ser un lugar de encuentro en esta sensibilidad entre estas tres comunidades que allí reciprocan, ¿no? Vamos a ver el tema de la reciprocidad ahora también de paso, ¿no? Este encuentro, dice, es de un diálogo recíproco de intercambio y mutualidad. El mundo andino es un mundo animado y un mundo animal, y el hombre es hijo de la tierra o parte de ese universo animado. Lo sagrado es percibido como inmanente al mundo. En esto también insistimos cuando nos tocó el tema lo sagrado, ¿no? Waka. Decíamos que a diferencia de la tradición judeocristiana, donde lo sagrado es externo al mundo, no se puede confundir con el mundo, en este otro caso es inmanente al mundo. Se hace presente en la tierra, en todas partes. El mundo es divino en ese sentido, es sagrado, digamos, es vida y fuente de vida, ¿no? Los elementos de la naturaleza, sea animal, sea árbol, sea piedra, río, cerros, casas, chakras, todos tienen una dimensión interior por donde está discurriendo esta fuerza vital que tratamos también como un tema específico, ¿no? Tiene su lado interior, su vida secreta, su propia personalidad, capaz de comunicarse con el hombre a condición que sepa abrirse a ellos y tratarles con sensibilidad. Otra vez aparece aquí que no es que necesariamente esta dimensión aparece ante nosotros, depende de que nos abramos a esa dimensión, de que nuestra sensibilidad sintonice con esa dimensión. Esta crianza, dice, es simbiótica. A la vez de criar la chacra, el ganado, el agua, estas también crían al hombre. Porque criar en esta lógica es ante todo alimentar. Y claro, el hombre se alimenta de la chacra, entonces está siendo criado por la chacra también, ¿no? A ver, es el pago a la tierra según el principio de la reciprocidad. El buen trabajo en la chacra, responsable y dedicado, es otra manera de alimentar la tierra, criando chakra
y produciendo la fertilidad de la tierra. A propósito de alimentar, disculpen los ladridos, es que en este momento le están dando de comer a los perritos aquí abajo. Y ya que están ahí haciendo los ladridos de los perritos, mi estimado Zenón, ahí nos está marcando que quedan unos minutos. Si nos cambiamos a Zoom. A ver, perdóname, Francisco. Una en particular que recogimos en diciembre es muy efusiva al momento del alimento, ¿no? Sí, nos